Hay una regla no escrita en el periodismo deportivo internacional: las leyendas europeas no gastan elogios en selecciones de CONCACAF. Los ven, los analizan, a veces los respetan. Pero rendirse ante ellos, eso casi nunca pasa. Por eso lo que dijeron dos hombres el martes por la noche no debería tener el peso que tiene. Y sin embargo lo tiene. Uno de ellos ganó absolutamente todo lo que se puede ganar en clubes, ligas en 4 países distintos, Champions League, y hoy dirige decisiones futbolísticas en uno de los clubes más grandes del planeta. El otro fue campeón del mundo, y durante casi una década fue, sencillamente, el mejor delantero del planeta. Ninguno de los dos necesita quedar bien con nadie. Ninguno de los dos tiene motivo para exagerar. Y los dos, la misma noche, en la misma transmisión, dijeron cosas sobre México que la afición mexicana llevaba 4 décadas sin escuchar de una boca extranjera, y vino de dos hombres que entienden mucho más de este deporte que tú y yo juntos. Sencillamente su enorme trayectoria respaldan todo lo que dijeron de la selección mexicana y el histórico triunfo del Tri ante Ecuador. ¿Qué tuvo que pasar en la cancha para que eso ocurriera? Y más importante, porque esta noche, específicamente esta, es la que por fin desbloqueó ese reconocimiento. Porque sí, no fue solo ganar y ya lo que hizo que estas dos leyendas se rindieran ante México, fue cómo ganó el equipo y cómo actuaron los jugadores. Así que si quieres saberlo, quédate entre los 3 palos. Para entender por qué esto importa, hay que entender primero lo que México no había logrado. En 1986, México, anfitrión. Un mundial que todavía se recuerda por el gol de Maradona con la mano y por Hugo Sánchez rompiendo esquemas en la portería rival. México llegó a cuartos de final ese año, y desde entonces, cada eliminatoria mundialista terminó igual. México avanzaba de grupos, y en el primer partido de vida o muerte, se apagaba. Alemania, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Holanda, el rival cambiaba, el resultado no. 40 años de la misma historia repetida con distintos nombres. Ese es el peso invisible que cargaba la selección mexicana cada vez que pisaba una cancha de eliminación directa. No era solo un partido. Era la sombra de una racha que ya tenía edad para botar. Y entonces llegó Ecuador. Un rival que llegaba con reputación, con una defensa que había sido de las más sólidas del torneo. El tipo de equipo diseñado, en el papel, para ser precisamente el que rompiera la ilusión mexicana una vez más. No pasó así. El partido arrancó tarde, una tormenta eléctrica retrasó el inicio 1 hora y cuando por fin rodó el balón, México no jugó como un equipo cargando 40 años de historia. Jugó como si esa historia no existiera. Presión alta desde el primer minuto, recuperaciones rápidas, un dominio que dejó a la defensa ecuatoriana, la misma que llegaba con tanta reputación, completamente incómoda. Al minuto 22 llegó la primera grieta. Julián Quiñones tomó el balón por izquierda, condujo a toda velocidad, se metió al área, recortó hacia el centro y sacó un disparo que se clavó al primer poste. Gol. El estadio explotó de una forma nunca antes vista. 9 minutos después, al 31, Raúl Jiménez, de vuelta en el 11 titular, apareció para el segundo. Un remate al ángulo tras un pase de Quiñones, el país confió ya con el marcador 2-0. Con un equipo que en media hora parecía haber acabado con los fantasmas de 40 años de decepciones y derrotas continuas. Ecuador, además, terminaría el partido con un jugador menos, expulsión por insultos hacia Santiago Jiménez, revisada y confirmada por VAR. La victoria estaba cantada. Y aquí es donde la historia regresa al punto de partida, al set de Fox, minutos después del pitido final. Para entender el peso real de lo que dijo Zlatan Ibrahimovic, hay que entender primero quién es Zlatan Ibrahimovic. No como el personaje de las bromas en tercera persona ni el meme de internet. Como futbolista. Empezó en el Malmö de Suecia, un club modesto, y de ahí saltó al Ajax, a la Juventus, al Inter de Milán, donde ganó 3 títulos de liga consecutivos y se convirtió en el rey absoluto de Milán, al Barcelona, de vuelta al AC Milan, al Paris Saint-Germain, al Manchester United, y cerró su carrera en Los Ángeles y otra vez en Italia. 4 países, 5 ligas top, más de 30 títulos, más de 570 goles marcando en 4 décadas distintas. Es, todavía hoy, el máximo goleador histórico de la selección de Suecia. Pero hay un dato que explica mejor que cualquier otro por qué Zlatan entiende presión como pocos. Jugó en 6 clubes distintos que en algún momento de su historia levantaron la Champions League: Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan y Manchester United, y jamás, en ninguno de ellos, logró ganarla él. Es, probablemente, el mejor futbolista de su generación que nunca conquistó el torneo más grande de Europa. No por falta de nivel. Por el peso específico del momento decisivo,
ese instante en el que todo lo demás deja de importar y solo cuenta el resultado. Eso es exactamente lo que México no lograba resolver desde 1986. Y es exactamente el tipo de momento que Zlatan pasó 20 años persiguiendo sin atraparlo del todo. Cuando un hombre así ve a un equipo resolver ese momento, no sobrevivirlo, resolverlo con autoridad, sabe distinguir entre una casualidad y una actuación real. Y por eso, cuando habló, no habló como comentarista neutral. Habló como alguien que sabe exactamente cuánto cuesta lo que México acaba de hacer. Esto fue lo que dijo, que esta selección mexicana tuvo su mejor actuación del torneo hasta ahora. Y fue más allá, dijo que México no está sobreviviendo este mundial. Lo está conquistando. Esa palabra, conquistando, no es casual. Zlatan pudo haber dicho avanzando, compitiendo, sorprendiendo. Eligió una palabra que implica dominio, no suerte. Y viniendo de alguien que jugó 6 finales potenciales de Champions sin nunca cerrar el círculo, conquistar, es la palabra más alta que puede regalar. Luego está la otra leyenda que se rindió ante México. Llegó al Arsenal en 1999 después de un paso discreto por la Juventus, y en 8 temporadas se convirtió en el máximo goleador histórico del club con 228 goles, un récord que sigue en pie. Fue la columna vertebral de Los Invencibles, el único equipo en ganar la Premier League sin perder un solo partido en toda la temporada. Ganó 4 veces la Bota de Oro de la Liga Inglesa y llevó al Arsenal a su primera final de Champions League. Después se fue al Barcelona, donde en su segunda temporada fue pieza clave del histórico triplete de 2008 a 2009, Liga, Copa del Rey y Champions League, jugando junto a Messi y Eto'o en uno de los tridentes más letales que ha visto el fútbol español. Con Francia sigue siendo el máximo goleador histórico de la selección, y en 1998 fue titular cuando su país se coronó campeón del mundo, jugando como local, en casa, con la presión completa de un país entero encima. Ese último dato importa más de lo que parece. Henry sabe, en carne propia, lo que significa cargar con la ilusión de una nación anfitriona en un mundial. Lo vivió y lo ganó. Por eso, cuando un hombre con esa historia mira a México anfitrión, con el mismo peso sobre los hombros que él conoció en 1998 y decide no hablar del resultado sino de un nombre específico, esa lección tiene un significado distinto. Henry eligió hablar de Gilberto Mora. 17 años. La edad en la que la mayoría de los futbolistas del mundo todavía juegan en categorías inferiores. Mora estaba controlando por momentos el mediocampo de un partido de eliminación directa de Copa del Mundo, frente a un excampeón del mundo que lo estaba viendo, y que decidió que merecía ser mencionado por su nombre en televisión internacional. Eso es lo que separa un elogio genérico de una advertencia real al resto del torneo. Cuando una leyenda deja de hablar del equipo en general y empieza a hablar de un jugador específico, es porque ese jugador ya dejó de pasar desapercibido. Henry no vio un buen partido de México. Vio a un adolescente sostener responsabilidad de adulto en el momento más exigente del torneo, y decidió que el resto del mundo tenía que saberlo. Después de 40 años, México avanzó. 40 años es mucho tiempo. Es una generación completa de aficionados mexicanos que nunca vio a su selección ganar un partido del que dependiera todo. Padres que le contaron esa historia a sus hijos como quien cuenta una maldición, no como una anécdota. Esa maldición se rompió un martes de junio, en el mismo estadio, en el mismo país, casi 40 años después de la última vez que México llegó tan lejos siendo anfitrión. Y lo que hace que este momento se sienta distinto a otros buenos partidos del pasado no es solo el marcador. Es que las dos voces que lo confirmaron desde afuera no tenían ningún motivo para mentir, ni para regalar el elogio. Zlatan y Henry no le deben nada a México. No hablaron desde la cortesía. Hablaron desde lo que vieron. La pregunta que queda abierta no es si México puede ganar este mundial. Es qué va a pasar cuando el rival ya no llegue subestimando a un equipo que un ex campeón del mundo acaba de señalar como candidato serio. Eso se empieza a responder en octavos de final. Pero quiero leerte, ¿tú qué opinas sobre estas dos leyendas? Dale like si te ha gustado y suscríbete para seguir al tanto de todo.